Ya estoy grabando. Entonces, nuevamente, para todos, muy buenas tardes. Lo que vamos a hacer el día de hoy es lo siguiente. Vamos a resolver primero el examen parcial que ustedes desarrollaron el día viernes. Y vamos a comenzar con el tema del tercer examen parcial que corresponde al tema de ortogonalidad y al tema de determinante. Entonces, voy a comenzar a compartir pantalla para empezar a dar solución al examen parcial. Listo. Entonces, vemos que acá tenemos todos los ejercicios, digamos, posibles que salieron en el examen. Quizá algunos no les... Igual la plataforma lo que hace es repartir los ejercicios, ¿cierto? Pero vamos a comenzar a resolver. Sean V un espacio vectorial de dimensión finita sobre R y T de V en R una transformación lineal tal que T, evaluado en B sub 0, es distinto de 0 para algún B sub 0 en V. Suponga que el conjunto formado por B sub 1, B sub n es una base del kernel de T. La pregunta que nos hacen allí es, ¿se puede afirmar que el conjunto B sub 0, B sub 1, B sub n es una base de V? Entonces, en principio, uno podría realizar la siguiente pregunta. Bueno, me están preguntando por la base de V, me dicen que V es de dimensión finita, pero no me están especificando la dimensión de V. Entonces, eso allí es extraño. Entonces, vamos a recordar lo siguiente. Nosotros tenemos una transformación lineal que va de V en R. ¿Listo? Además, nosotros tenemos el siguiente hecho, que T evaluado en B sub 0 es diferente de 0 para algún B sub 0 en B. Esta condición de acá, lo vimos en clase, significa que la transformación lineal es no nula, ¿cierto? Porque hay un elemento de mi espacio vectorial que cuando le aplico t me da diferente de 0. Es decir, que la transformación lineal es no nula. También habíamos dicho lo siguiente, toda transformación lineal no nula cuyo codominio sea el conjunto de los números reales, entonces esa transformación lineal tiene que ser sobreyectiva. Eso nosotros lo dijimos en la clase del viernes 9 de octubre. ¿Listo? Entonces tenemos ese primer hecho, que T es una transformación lineal sobreyectiva. Listo. Además, tenemos que V es un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces, por el teorema de la dimensión, nosotros qué podemos decir? Que la dimensión de V, ¿cierto? Es igual a la dimensión del kernel de T más la dimensión de la imagen de T, ¿cierto? Esto es lo que nos dice el teorema de la dimensión. Perfecto. Por otro lado, vuelvo y repito, T es una transformación lineal sobreyectiva. T es transformación lineal. T de V en R es una transformación lineal no nula, ¿cierto? No nula. Por lo tanto, T es sobre. ¿Y qué significa que sea sobreyectiva? Que la imagen de esa transformación coincide con el codominio, que en este caso es los reales, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? Esto que nos va a permitir a nosotros concluir, por lo tanto, nos va a permitir a nosotros concluir
que la dimensión de la imagen de T, ¿cierto?, es igual a la dimensión de los reales, ¿cierto? Y es un espacio vectorial sobre R. Por lo tanto, ¿sí?, esta dimensión acá es igual a 1. Perfecto. Ahora, ¿qué nos dice el problema? Nos están diciendo que esto es una base del kernel de T. Por lo tanto, la dimensión del kernel de T es igual a ¿quién? Es igual a N, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos así, ¿qué tenemos? Que la dimensión del kernel de T, ¿cuánto vale? Vale N. Y que la dimensión de la imagen de T vale 1, ¿cierto? Entonces, si este número de acá es N y este número de acá es 1, ¿cierto? Pues nosotros, ¿qué podemos concluir? Lo que nosotros podemos concluir es que la dimensión de V es igual a ¿quién? Es igual a N más 1. O sea que de manera implícita, ¿sí?, el problema nos está dando la dimensión del espacio vectorial V. Perfecto. Ahora, ¿sí?, ¿qué nos está diciendo? Se puede afirmar que este conjunto es una base de V. Muy bien. El hecho de que T evaluado en B sub 0 sea diferente de 0, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que T evaluado en B sub 0 es diferente de 0, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Eso significa que B sub 0 no pertenece a el kernel de T, ¿cierto? Pero el kernel de T, ¿sí?, dado que este conjunto de acá es una base para el kernel de T, en particular, pues estos vectores van a generar al kernel de T, ¿cierto? Entonces nosotros estamos diciendo lo siguiente, entonces por lo tanto estamos diciendo, no pertenece a este conjunto de acá, a este conjunto generador, ¿cierto? Y este conjunto de acá, ¿cómo es? Es linealmente independiente. ¿Por qué es linealmente independiente? Porque es una base. Entonces, en particular, es un conjunto generador del kernel de T y también es un conjunto linealmente independiente, ¿cierto? Entonces, habíamos dejado un ejercicio, un teorema, eh, antes de presentar el primer examen parcial que nos decía lo siguiente. Lo voy a escribir por acá. Sí, la dimensión de un espacio vectorial es n, ¿cierto? Y b sub 1, b sub n menos 1 es linealmente independiente. Y b sub n no pertenece al generado por estos vectores. Entonces, ¿qué podríamos nosotros concluir? Entonces, b sub 1, b sub n menos 1 y b sub n es una base de ¿quién? Es una base de V, ¿cierto? Este resultado lo vimos antes de finalizar la clase, antes de presentar el primer examen parcial. Entonces nosotros estamos en esas condiciones. Tenemos un espacio vectorial de dimensión n más 1, ¿cierto? Tenemos un conjunto linealmente independiente y tenemos un vector que no pertenece al generado de estos vectores. Entonces, por este teorema de clase, que se dejó, digamos, como ejercicio, ¿qué puede decir uno? Entonces, luego, lo que uno puede decir es que B sub 0, B sub 1, hasta B sub n es base ¿de quién? Es base de B. Entonces, ante esta pregunta, ¿se puede afirmar que esto es una base? Sí, se puede afirmar, verdadero. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer este de acá, que nos dice lo siguiente. Sean, bueno, ¿alguna pregunta respecto a ese ejercicio que acabo de resolver? Listo. Entonces, miren, muchachos, que obviamente no lo tienen que haber resuelto de esa manera, ¿cierto? Eso lo he mencionado en varias ocasiones.
pero se resolvió con lo que hemos visto en clase. ¿Listo? Listo, entonces continuemos. Dice el otro allí. Sean V un espacio vectorial dos dimensional sobre R, T de V en V una transformación lineal no nula, tal que T compuesto T es igual a cero y T evaluado en A es diferente de cero cuando A, o sea, cuando este de acá pertenece a una base de V. Nos dice acá la pregunta, ¿se puede afirmar que existe una base VW de V tal que T evaluado en V es igual a W y T de W es igual a cero? Muy bien, entonces para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces nos están diciendo, acá nos dicen que V es un espacio vectorial dos dimensional. Entonces, como es un espacio vectorial dos dimensional, pues uno diría sea U sub 1, U sub 2, una base de quién? Una base de B. ¿Por qué podemos tomar esa base? Porque todo espacio vectorial tiene una base. Eso lo mencionamos, no lo probamos porque en su momento se mencionó que se necesitaba el axioma de elección. Y digamos, no hace parte de este curso. Todo espacio vectorial tiene una base. Nos están diciendo que es un espacio vectorial dos dimensional, por lo tanto, una base tiene únicamente dos vectores. Yo estoy tomando una base arbitral. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Sea B, voy a llamar B a el vector U sub 1. Afirmación. Afirmación. Yo voy a afirmar lo siguiente. El conjunto B, T de B, es una base. Voy a afirmar que este conjunto es base de quién? Es base de V. Esta va a ser mi afirmación. Yo logro probar que esto es una base de V, entonces miremos qué es lo que ocurre. ¿Sí? Estamos diciendo acá que se puede afirmar que existe una base VW de V tal que T de V sea igual a W y T de W sea igual a... Entonces, dado que nosotros tenemos acá una transformación lineal de B en B, ¿cierto? Pues si yo tomo acá un elemento de V, ¿sí? Pues esto acá es un elemento de V, ¿cierto? Muy bien. Entonces, nosotros podemos decir que dado que esto acá es un elemento de V, pues yo lo voy a llamar W, ¿cierto? Entonces simplemente sería V y W, ¿cierto? Entonces esto va a ser una base, obviamente, donde W es igual a T de B, ¿cierto? Y ¿qué se va a cumplir? Que T evaluado en W, porque nos dice acá, tal que T evaluado en W es igual a cero, pero T evaluado en W es igual a T de W, pero W es T de V, pero nosotros tenemos por hipótesis que T compuesto T es igual a cero. Entonces, si nosotros logramos mostrar que este conjunto de acá es una base, entonces nosotros vamos a poder decir que sí se puede afirmar que existe una base con estas dos condiciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, o como lo hice yo, no significa que sea la única forma, la única manera, es mostrar que este conjunto de acá es linealmente independiente. ¿Por qué? Porque si yo logro mostrar que este conjunto de acá es linealmente independiente, entonces yo ya puedo afirmar que eso es una base. ¿Por qué? Porque yo voy a demostrar que un conjunto de dos vectores es linealmente independiente en un espacio vectorial de dimensión
2. ¿Listo? Entonces, vamos a mostrar que esto es un conjunto linealmente independiente. ¿Cómo muestra uno que un conjunto es linealmente independiente? Entonces, tomamos una combinación lineal arbitraria de esos dos vectores igualada a 0, y lo que debemos hacer es mostrar que los escalares son iguales a 0. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer eso. Sea alfa 1 y alfa 2, dos números reales, tales que alfa 1 por b más alfa 2 por t de v es igual a 0. Listo. Perfecto. Entonces acá nosotros tenemos esta igualdad. ¿Listo? Entonces, este elemento es un elemento que está en B. Este elemento es un elemento que está en B. Entonces, como yo tengo elementos que están en B, ¿cierto? Entonces yo le puedo aplicar la transformación T a este elemento de la izquierda, y si se lo aplico a este elemento de la izquierda, pues yo también se lo debo aplicar a este elemento que tenemos en la derecha. Entonces simplemente vamos a tener T evaluado en alfa 1 V más alfa 2 T de V igual a T de 0. Listo, entonces acá nosotros vamos a tener, dado que T es transformación lineal, ¿cierto? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que alfa 1 T evaluado en V más alfa 2 T evaluado en T de B es igual a T de 0, pero ya sabemos que como T es transformación lineal, mapea el 0 en el 0, ¿cierto? Muy bien, por hipótesis, noten que nosotros tenemos que T compuesto T es igual a 0. Eso nos quiere decir entonces que T compuesto T evaluado en B es igual a 0, ¿cierto? Entonces, así nos queda a nosotros que alfa 1 T evaluado en B es igual a 0, ¿cierto? Entonces, en la primera parte del curso, nosotros habíamos mostrado que un escalar por un vector es igual a 0, ¿cierto? Si solamente si el escalar es 0 o este vector es el vector 0. Muy bien, pero nosotros tenemos acá una hipótesis adicional. T evaluado en A es diferente de 0 cuando A pertenece a una base de V, ¿cierto? Entonces, este elemento de acá es U sub 1, ¿cierto? Así fue como nosotros lo llamamos. Miren que V es igual a U sub 1, pero U sub 1 es una base de V. Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a aplicar esta hipótesis de acá, que T evaluado en ese elemento es diferente de 0. ¿Por qué? Porque ese elemento pertenece a una base de V. Perfecto. Entonces, como pertenece a una base de V, esto de acá no se cumple. ¿Por qué? Porque siempre es diferente de 0. Entonces, luego, alfa 1 es igual a 0. Entonces, ya tenemos que este escalar de acá es igual a 0. Muy bien. Entonces, volvemos a esta ecuación de acá. Nosotros ya sabemos que alfa 1 es igual a 0, ¿cierto? O sea que esta expresión acá es 0, porque alfa 1, que es 0, multiplicado por el vector v, pues ya sabemos que eso nos da 0. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda entonces que alfa 2 por t de b es igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos quedó? Que alfa 2 por t de b es igual a 0. Y aplicamos nuevamente esa proposición que vimos en el primer capítulo. Si yo tengo un escalar por un vector igualado a 0, eso es equivalente a decir que el escalar es 0 o que el vector es el vector 0, ¿cierto? Pero nuevamente aplicamos esa hipótesis, ¿cierto? Que T evaluado en un elemento que pertenece a una base de V es distinto de 0. Por lo tanto, esto lo descartamos y así nos queda que alfa 2 es igual a 0, ¿cierto? Entonces tenemos que alfa 1 y alfa 2 es igual a 0. De esa manera, nosotros estamos mostrando que el conjunto B T sub B es linealmente independiente. Y como tenemos un conjunto de dos vectores linealmente independiente en un espacio vectorial dos dimensional, entonces lo que nosotros podemos decir es que B T de V es una base de ¿quién? De V. ¿Listo?
Entonces, ante la pregunta, ¿se puede afirmar que existe una base con estas condiciones? Es verdad. ¿Listo? Bueno, Hola, profe. Eh, una preguntita, no sé si me escucha bien. ¿y ahí te escucho bien? Eh, lo que pasa es que dice que TDA tiene que ser diferente de cero, ¿verdad? Si A pertenece a una base de V. Y la pregunta nos dice que U y W son base de V. Y luego nos dice que T de W es igual a cero. O sea que, pero A, el TDA de la hipótesis, A puede ser W. Entonces ahí no habría, o sea, ¿qué pasa ahí? Porque me están diciendo que TDA es diferente de cero, pero me están diciendo que TW, que efectivamente pertenece a la base, es igual a cero. Entonces ahí, ¿cómo tomo eso? Eh, Porque pues en su demostración el TW en ningún momento lo está tomando, o sea, sí lo está tomando como T compuesto T de V, pero de una u otra forma no se está cerciorando directamente el TW igual a cero, pero pues cuando yo leí la pregunta, porque esa pregunta efectivamente me tocó, eh, según la hipótesis que tenemos y las dos cosas que tenemos que cumplir, porque como es una I, se tienen que cumplir las dos, ya la segunda hipótesis está casi casi botando de taquito a la segunda cosa que tenemos que poner, ¿no? Porque pues A puede ser W y efectivamente W pertenece a una base de B. una Entonces ahí base ya, entonces TW ya no puede ser cero. W. O de pronto que TDA no sea, no sea cero, hace que W haga otra cosa o cómo. Sí, no, espérate que, o sea, ese detalle, lo que estás diciendo es supremamente importante. O sea, ese detalle no lo había eh, Profe, analizado. Sí, esa parte también la tomé yo en cuenta y pues por eso, pues por mi parte yo coloqué falso. Yo creo que falso, Me está falso diciendo también. que A pertenece a la base, entonces para cualquier elemento que pertenezca a una base, nunca TDA o TDW va a ser igual a cero. Claro, claro. Yo pues así yo razoné igualito a él, o sea, de hecho apenas uno ve la pregunta dice que es trivial, porque de una vez te están diciendo que TDA tiene que ser diferente de cero y ya te están diciendo un TW igual a cero, o sea, ya no, pues, o está mal la pregunta sí, no, o o ahí sea, algo la ahí. pregunta está mala, claro. O sea, ahí toca, en ese caso, a quien les haya salido ese punto, eso no lo había considerado, la verdad, muchachos, no lo había visto. Eh, TDB, eso no lo había visto. O sea, eso pues simplemente a quienes les salió ese ejercicio y colocaron cualquiera de las dos opciones, o sea, se les tiene que colocar bueno. Pero sí, eso no lo había eh, dado. Se puede, porque el ejercicio decía, obviamente no está expresado en esta forma, pero el ejercicio decía, eh, demuestre que existe una base U y W tal que satisface esto de acá. O sea, obviamente el ejercicio no decía se puede afirmar que, sino que el ejercicio decía con estas hipótesis, entonces le decía a uno, demuestre que existe una base, ¿cierto? Entonces yo lo hice de esa manera, pero no tomé en cuenta lo que usted me está diciendo y eso es supremamente cierto, porque claro, si te he evaluado en A es distinto de cero cuando A pertenece a una base, yo no puedo decir acá que T de W es igual a cero porque está contradiciendo entonces esta hipótesis perfectamente. Y eso no lo había
considerado. O sea, hay un error, digamos, en el planteamiento del ejercicio, o sea, lo resolví, ¿cierto? Pero sí, hay un error del texto, pero obviamente lo tengo que asumir, soy yo en la evaluación. O sea, a quien le haya salido ese ejercicio, lo haya hecho bueno o lo haya hecho malo, eh, pues se le vale como bueno, independientemente de la respuesta que tenga. Pero sí, es extraño. Sí, la verdad no me percaté de eso, gracias. Sí, no tiene sentido. Mm, ¿qué ve? Sí, muy bien. Sí, yo en eso no me percaté, o sea, comencé a demostrarlo, lo utilicé y es muy extraño porque se está utilizando la hipótesis. Es muy extraño eso. Es diferente de cero cuando. Sí, es muy extraño, o sea, sí, debo asumir ese error ahí conceptual, es muy extraño. Eso fue lo que hice. Y todo en principio tenía sentido. Claro, que TDA fuera diferente de cero, porque entonces acá yo podía quitar este, me quedaba este. Ajá, bien, así fue como lo pensé. Profe, lo que pasa es que no puedes asumir que TDB está en la base, porque si no, T de TDB no debería dar cero. No, pero según el planteamiento del ejercicio, o sea, Ujú. aquí TDB, o sea, este B sí está en una base, Pero pero TDB no. No podría estar porque T de TDB da cero según la hipótesis. no, mira que TDB es W, que no debería dar cero este de W, Yo pero creo que el problema es asumir que TDB es W, porque pues usted cuando planteó el Ujú. problema dijo que si usted llegaba a que V y TDB, asumiendo a TDB como W después, eran linealmente independientes, ya era una base. Pero vuelve a lo mismo, al asumir que TDB es igual a W, está asumiendo que T compuesto T eh, le iba a dar cero y ahí es cuando se contradicen las dos, pues ah, ahí es donde se llega al verdadero problema, Ujú. como dice Víctor, completamente. sí, entonces, ya, ah, tengo que revisar, yo lo reviso de una vez para que me siga dando rabia. TDB, W. ¿Dónde es que está? Bueno, no lo encuentro, pero sí, no, o sea, como está planteado, ahí en ese momento sí está malo. O sea, la respuesta no es verdadera, sino que es falso. Entonces ya saben, a quienes les salió ese independientemente de lo que hayan colocado, pues la tienen buena, ¿cierto? O sea, es un error mío y pues se tiene que asumir, pero no vi eso cuando lo resolví.
se me pasó y claro. Porque, por ejemplo, este último ejercicio se resuelve más o menos como de esa manera, pues no hay necesidad como de hacerlo todo, pero claro, aquí no tiene sentido B y W, sí, no, ahí se me pasó eso, no tuve la precaución adecuada para analizar los detalles, sí. Confirmar que existe una base. Sí, ahí se me pasó. Entonces ya saben, muchachos, a quienes les haya salido esto, entonces igual ahorita o cuando esté calificando los parciales en la plataforma lo pongo para que cualquiera haya sido su respuesta, pues esté buena, sí. Ahí es pedir disculpas. Y ahí se me pasó eso. Qué rabia, pero bueno. Listo, sí. Queda pedir disculpas y quedarme con la piedra que queda en este momento. Hijo de puta, no. Es que una vieja chingada de TDA. Claro, como me funcionaba aquí perfecto, me funcionaba perfecto. De deber igual a 0. Sí, pero bueno, toca tragarme la rabia que tengo en este momento. Listo. Pues rabia por haberme equivocado, pues no porque lo vaya a poner a todos buenos, pues eso no me da rabia, me da rabia es equivocarme. Pero bueno, me la tengo que tragar. Sea T, lo otro, una función definida del conjunto de las matrices cuadradas de orden n al conjunto de las matrices cuadradas de orden n, una transformación lineal definida por esta expresión que tenemos acá, A menos A transpuesta. Entonces, en clase habíamos hecho un ejercicio, digamos que similar, análogo. En clase el que habíamos hecho era simplemente A más A transpuesta. Entonces, ese se resuelve muy similar al que se realizó en clase. El que se realizó en clase, simplemente acá las cosas eran invertidas. El que nosotros hicimos en clase, la imagen de T era el conjunto de las matrices simétricas y el kernel era el conjunto de las matrices antisimétricas. Entonces, digamos que por esa razón, pues, quise colocar acá este ejercicio. Entonces, se hacía muy similar. Y la matriz que se debía considerar para tomar una de las implicaciones de las contenciones, pues era exactamente la misma matriz que habíamos propuesto en clase. Entonces, digamos que por eso quise pues como escribir esta, se había hecho en clase, pero simplemente la diferencia que en clase acá teníamos era un más. ¿Listo? Perfecto. Entonces con ese allí no hay dificultad. Entonces quedan estos dos. Crean B un espacio vectorial sobre R y T de V en V, una transformación lineal tal que T compuesto T evaluado en V es igual a T de V para todo V en V. Entonces, lo que se debe demostrar es que V es igual al kernel de T más la imagen de T. Entonces, en clase, nosotros habíamos hecho algo, digamos que un ejercicio similar, un poco similar. ¿En qué sentido lo habíamos hecho un poco similar? En clase nosotros habíamos considerado una transformación lineal, hemos considerado T, una transformación lineal. No recuerdo, creo que era de V en los reales, ¿cierto?
y nosotros debíamos probar que V era igual al kernel de T más el generado por un elemento U, donde ese U era tal que T evaluado en U era igual a 1. En clase, nosotros habíamos hecho este ejercicio. Si no estoy mal, también lo hicimos ese viernes 9 de octubre. Entonces, digamos que en base a ese ejercicio, pues fue que coloqué estos dos que tenemos acá. Entonces, realmente lo que hay que probar, cuando uno quiere mostrar que esto es igual a una suma directa, entonces lo que se tiene que hacer es lo siguiente, uno tiene que probar dos cosas. La primera es probar que V es igual a el kernel de T más la imagen de T. Y lo segundo que hay que probar es que el kernel de T interceptado, la imagen de T es igual a el 0. ¿Cierto? Eso es lo que hay que probar. Si nosotros logramos probar estas dos cosas, entonces nosotros vamos a poder decir que V es igual al kernel de T, suma directa con la imagen de T. Listo. Entonces, nosotros sabemos dos cosas. Nosotros sabemos que el kernel de T es un subespacio de V y la imagen de T es un subespacio de V. Por lo tanto, ¿cierto? Entonces uno tiene que el kernel de T más la imagen de T, ¿cierto? Está contenido en V, ¿cierto? Porque debemos probar primero esta igualdad. Lo que debemos hacer luego, ¿cierto? Es ver esto, entonces veamos que V está contenido en el kernel de T más la imagen de T. Y acá nosotros tenemos una condición, ¿cuál? Que T compuesto T evaluado en B es igual a T de B para cualquier B que está en V. Entonces digamos que más o menos muy similar, muy análogo a lo que se hizo en clase. ¿Sí? Nosotros tomamos acá un elemento arbitrario, sea B en V, arbitrario, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que este elemento se puede escribir. Entonces, veamos, veamos que existen A, un elemento en el kernel de T, y B, un elemento en la imagen de T, tal que B sea precisamente la suma de A más B. Si nosotros logramos encontrar un A que está en el kernel de T y un B que está en la imagen de T, y escribimos a este V como la suma de esos dos elementos, entonces estaríamos mostrando esta inclusión de acá. Entonces, ¿dónde va a estar el truco? El truco va a ser muy similar al que veíamos en aquella ocasión. Notemos que V es lo mismo que V menos T evaluado en V más T de V, ¿cierto? Pues simplemente este de acá se simplifica con este de acá y me queda V. Entonces acá hay que notar lo siguiente. V es un elemento que está V, por lo tanto, T evaluado en V es un elemento que está en la imagen de T. Es decir, que este elemento de acá pertenece a la imagen de T. ¿Listo? Este elemento pertenece a la imagen de T. Listo. Lo otro, ¿sí? Entonces lo que uno va a intuir es que este elemento de acá, el elemento B menos T de B, este sí pertenece a el kernel de T. Entonces uno se hace esa pregunta. ¿Será que esto pertenece al kernel de T? Entonces, si uno quiere ver que este elemento pertenece al kernel de T, entonces uno hace T evaluado en B menos T de B. Por hipótesis, uno sabe que T es una transformación lineal, entonces acá tenemos T evaluado en B menos T
de T de B, ¿cierto? Entonces, miren muchachos una cosa. B está en B, luego T evaluado en B, ¿dónde está? Está en B. ¿Por qué? Porque T es una transformación lineal que va de B en B, ¿cierto? Entonces, acá nosotros tenemos que este elemento, ¿dónde está? Está en B, ¿cierto? Pero según esta hipótesis, T compuesto T evaluado en B es igual a T de B, ¿cierto? Entonces, pues uno ¿qué tiene? Ah, bueno, no. Que fue a hacer esto por acá. Tengo que calmarme, una rabia, pero o sea, donde me dieran en este momento tengo, pero la cara roja, pero esto es T compuesto T evaluado en B, ¿cierto? Esto que está aquí en azul, T compuesto T evaluado en B, este compuesto T evaluado en B. Entonces, por la hipótesis, tenemos que T compuesto T evaluado en B es igual a T de B. Entonces tengo que calmarme. Entonces, esto es T de B. Muy bien. Entonces, acá nosotros tenemos lo siguiente. Entonces, esto sería T evaluado en B, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que T evaluado en T de B por hipótesis porque ya estoy como novio asustado. T compuesto T evaluado en B, listo. Entonces es menos T de B y T de B menos T de B, eso da 0. Entonces lo que nosotros estamos diciendo allí, ¿cierto? Porque miren, estamos tomando este elemento de acá, ¿cierto? Lo estamos evaluando en T, estamos tomando este elemento acá, estamos tomando este elemento acá, lo evaluamos en T, ¿y qué nos da? Nos da 0, o sea que estamos diciendo que B menos T de B, que es un elemento que está en el kernel de T, ¿cierto? Entonces, de esa manera, este elemento de acá, ¿dónde está? Está en el kernel de T. Así, miren que a este elemento, que es un elemento arbitrario de nuestro espacio vectorial, nosotros lo logramos escribir como un elemento del kernel de T más un elemento en la imagen de T, ¿cierto? ¿Eso qué está mostrando? Eso está mostrando que B está contenido en el kernel de T más la imagen de T. Perfecto. Entonces, ¿qué debemos mostrar ahora? Entonces, lo que debemos mostrar ahora es que la intersección de ambos subespacios es el 0. Entonces, vamos a tomar un alfa que esté en el kernel de T interceptado la imagen de T. Entonces, ¿qué significa que alfa pertenece al kernel de T e interceptado la imagen de T? Por un lado, significa que T evaluado en alfa es igual a 0, ¿cierto? Porque está en el kernel de T. Y por el otro lado, significa que existe un W que está en V, tal que T evaluado en W es igual a alfa, ¿cierto? Listo, entonces, acá lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. T evaluado en W, entonces T evaluado en W, según la hipótesis, ¿cierto? T evaluado en W para todo, ¿cierto? W está en V, o sea que se cumple esta condición de acá, es decir, que vamos a tener que esto es T compuesto T evaluado en W, esto es T de W, ¿cierto? Entonces acá tenemos T, pero T de W, según esto que tenemos acá, es alfa, ¿cierto? Pero por este lado también tenemos que T evaluado en alfa es igual a 0. ¿Cierto? Entonces acá tenemos que esto es igual a 0. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? Entonces, miren muchachos lo que tenemos. Tenemos que alfa es igual a T de W, pero según estas igualdades que tenemos acá,
pues tenemos que T de W es igual a 0. Por lo tanto, alfa es igual a 0. Y si alfa es igual a 0, pues lo que nosotros estamos mostrando es que el kernel de T interceptado, la imagen de T, está contenido en el 0. Y uno sabe que siempre el 0 está contenido en el kernel de T interceptado, la imagen de T, en vista de que esto y esto son subespacios. ¿Listo? Entonces, allí ya quedaría aprobado entonces eso. Entonces podemos escribir a B como la suma directa de estos dos subespacios. Listo. Ahora este es muy similar. Sean B y W espacios vectoriales sobre R y T de V en W una transformación lineal. Suponga que existe R de W en V, una transformación lineal tal que R compuesto T evaluado en V es igual a V para todo V en V. Demuestre que W es igual a la suma directa de estos dos subespacios. Entonces, acá, digamos que simplemente va a ser muy similar al que de resolver, pero básicamente lo que se debe hacer es lo siguiente, el truco es el siguiente, sea W en W. Nosotros queremos mostrar que W es igual al kernel de R, ¿sí? Más la imagen de T. ¿Cierto? Entonces estamos sumando un W minúscula en W. Entonces el truco va a estar en lo siguiente. W, nosotros lo vamos a poder escribir como W menos T veces, evaluado en R de W, más T, evaluado en R de W, ¿cierto? Entonces es el mismo caso. Esto lo simplificaríamos con este, y entonces nos daría W. Entonces, miren, muchachos, una cosa. W está en W. R de W, ¿sí? Dada la transformación R, porque es una transformación de W en B, entonces R de W es un elemento que está en V, ¿cierto? Listo. Noten que T es una transformación lineal que va de V en W. Bien, entonces, de esa manera, T evaluado en R de W es un elemento que está en la imagen de T. Entonces, este está en la imagen de T. ¿Listo? Ahora, ¿qué se debería cumplir? Que este elemento de acá, ¿dónde debe estar? Ah, debe estar en el kernel de R. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la transformación lineal R y evaluarla en este elemento, R de W menos T de R de W, ¿cierto? Pero como R es una transformación lineal, entonces nosotros vamos a tener R de W menos R evaluado en T, evaluado en R de W. Muy bien, entonces acá tenemos R de W menos, y la hipótesis nos dice lo siguiente. R compuesto T evaluado en V es igual a V para todo V en V, ¿cierto? Entonces, este de acá, ¿dónde está? Está en V, ¿cierto? Entonces, R compuesto T, evaluado en un elemento de V tiene que ser igual a V. O sea que R compuesto T evaluado en este elemento, que es un elemento de V, tiene que ser igual a V. Esto es 0. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo allí es que W menos T, R de W, pertenece ¿a quién? Pertenece al kernel de T. Entonces, al pertenecer al kernel de T, esto de acá pertenece al kernel de T. Perdón, al kernel de R, ¿cierto? Porque esto acá es una R. Entonces pertenece al kernel de R
Entonces, ahí lo que se está mostrando es que W está contenido en el kernel de R más la imagen de T. Acá entonces no es T, sino que es R. ¿Por qué es R? Porque es este de acá. Y ya lo otro se haría exactamente pues igual a como se resolvió el anterior. Ahora el último. ¿Qué se hizo el mouse? Dice sea T de R3 en R4 una transformación lineal definida por. Entonces acá se tiene esta asignación, es un vector en R3, entonces nos va a dar un vector en R4. Dice, esta transformación lineal es, entonces dice, seleccione 1. Entonces básicamente, dice, no se puede determinar sobreyectiva, inyectiva, biyectiva. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el kernel de esa transformación, ¿cierto? Entonces, para calcular el kernel de esa transformación, simplemente lo que hacemos es tomar un x1, un x2 y un x3 en R3, tal que t evaluado en ese punto sea igual a 0, ¿cierto? Pero el 0 sería 0, 0, 0, 0, porque estamos en R4, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que t evaluado en x1, x2 y x3 está dado por esta expresión que tenemos acá. Entonces, de una vez lo voy a igualar. Nos queda lo siguiente, nos queda que x1 más x2 es igual a 0, x2 menos x3 es igual a 0, x3 más x1 es igual a 0, x2 más 2 veces x1 es igual a 0. Cuando ustedes resuelven este sistema de ecuaciones lineales, bueno, pueden utilizar matrices, pero no es necesario. Ustedes van a encontrar que x1, que x2 y que x3 es igual a 0. Eso lo que nos está diciendo es que el kernel de esa transformación es el 0, por lo tanto t es inyectiva, ¿cierto? Perfecto. Entonces, uno ya sabe que es inyectiva, pero también puede ser sobreyectiva. Entonces, en caso de ser inyectiva y sobreyectiva, pues sería biyectiva. Entonces, acá sería como ese problema, ¿cierto? Pues porque si yo pongo biyectiva, ¿cierto? Pues entonces también sería inyectiva y sobreyectiva, ¿cierto? Entonces, vamos a probar que esa transformación lineal no puede ser sobreyectiva, ¿cierto? Y que únicamente puede ser inyectiva, vuelvo y repito, porque en caso de ser biyectiva, entonces estaría bueno el ejercicio poner inyectiva o poner sobreyectiva, pero vamos a mostrar que en efecto no puede ser sobreyectiva. Entonces, uno sabe por el teorema de la dimensión, ¿qué sabe uno? Que la dimensión de R3 tiene que ser igual a la dimensión del kernel de T más la dimensión de la imagen, ¿cierto? Muy bien. La dimensión de R3, pues obviamente es 3, la dimensión del kernel, dado que la transformación es inyectiva, ¿cierto? Pues es 0, ¿cierto? Es decir, que la dimensión de la imagen tiene que ser 3, según el teorema de la dimensión, ¿cierto? La dimensión de la imagen tiene que ser 3. Entonces, razonemos por el absurdo y vamos a suponer que T es una transformación lineal sobre. Pero si T es una transformación lineal sobre, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la imagen de T tiene que ser igual al codominio, pero el codominio es R4, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos esta igualdad de acá, estaríamos diciendo que la imagen, su dimensión es igual a la dimensión de R4, ¿cierto? Estamos suponiendo
que es sobre, o sea que la dimensión sería igual a 4. Pero según el teorema de la dimensión, ¿sí?, la dimensión de la imagen es 3. Por lo tanto, ¿cierto? Acá nosotros llegamos a un absurdo. ¿Y de dónde proviene el absurdo? Pues el absurdo proviene de suponer que esa transformación lineal es sobreyectiva. Por lo tanto, la única que es válida es acá inyectiva, porque ella no es sobreyectiva. Entonces, como no es sobreyectiva, no podemos decir que sea biyectiva. Entonces, allí está la solución del examen. Entonces, vuelvo y repito, acá sí hay un error, no lo vi, y en este momento no encuentro el ejercicio. Entonces, nuevamente, a quienes les salió este de acá, este ejercicio, entonces, pues independientemente de la respuesta que hayan colocado, pues está bueno. Esto, o sea, independientemente, ahí es un error mío, les pido mil disculpas, eso no debería ocurrir nunca jamás, pero bueno, entonces los errores dicen que se pagan con plata o con tiempo, pero este se paga con nota. Esto para que lo tengan allí presente. Entonces esa sería la solución del examen. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario respecto al examen? Silencios que se fueron o... Pues esa nota yo espero tenerla el viernes por reglamento estudiantil, ¿cierto? El reglamento estudiantil de la Universidad de Antioquia está que nosotros, los docentes encargados de los cursos, tenemos 8 días hábiles para entregar la nota. Eso es por reglamento. Entonces, el reglamento hay que cumplirlo. Eso quiere decir que el viernes, antes de clase, pues ustedes deben tener la nota en la plataforma. Entonces, aquellos estudiantes que les salió aquel ejercicio y no les aparezca arreglada la nota en la plataforma, por favor, me lo informan. Listo, entonces la pregunta de siempre, con lo visto en clase, el examen se podía resolver. Esa es pues como la idea con lo que trato pues de hacer a la hora de elaborar un parcial. No se alcanzan a imaginar la piedra que tengo, pero sí, no, es que igual es muy difícil un parcial virtual, o sea, sería muy diferente de manera presencial, pero bueno, es muy difícil. Lo ideal sería que todos los puntos fueran escritos y uno revisar procedimientos, pero sí, sí es difícil esto de manera virtual. Entonces,
que vamos a hacer ahora es dar entonces inicio al tema del tercer parcial. Entonces, el tema del tercer parcial es el tema de ortogonalidad y determinante. Entonces, vamos a ver primero el tema de determinante. Recuerden que el próximo examen está programado para el viernes 13 de noviembre y el último estaría programado para el viernes 11 de diciembre. ¿Listo? Para que tengan pues presentes allí esas fechas. Okay, entonces vamos a dar inicio. Entonces, ortogonalidad, definición 1.1, digamos más adelante la vamos a usar. Sea V un espacio vectorial sobre F. En esta primera parte, nosotros vamos a trabajar con F, siendo los reales o siendo los complejos. ¿Listo? En los casos vamos a especificar cuándo es R o cuándo es los complejos. Pero por ahora va a ser importante trabajar simplemente con F, ¿listo? Donde F son los reales o son los complejos. Un producto interno en V es una función que nosotros la vamos a denotar de esta manera, de esta forma que tenemos acá, la cual está definida en el producto cartesiano, V cruz V, y que está tomando valores en F, siendo F los reales o los complejos. Entonces, un producto interno es una función del producto cruz V que toma valores en F y que satisface las siguientes 5 condiciones. ¿Cuáles condiciones? Digamos que de manera coloquial, pues uno lee lo siguiente, uno lee esto como el producto de V con V. Esto uno lo lee así, se puede leer pues como de manera coloquial. Entonces el producto de V con V, ¿cierto? Donde son exactamente el mismo, es mayor o igual que 0 para todo V que está en mi espacio vectorial. ¿Listo? Entonces, un producto interno es una función de esta forma que va a cumplir 5 condiciones. La segunda condición es que el producto de V con V es 0 si y solamente si el vector es el vector 0. Entonces, si esta F de acá son los complejos, entonces este sería el 0 de los complejos y este acá pues sería el 0 de los complejos. Si F es los reales, entonces ese allí sería el 0 de los reales. La tercera condición que debe cumplir es que el producto de V más U con W es igual al producto de V con W más el producto de U con W, y eso es válido para todo V, U y W que está en el espacio vectorial V. La otra condición es que el producto de lambda veces V con U es igual a lambda veces el producto de V con U. ¿Listo? Y eso es válido, nuevamente, y obviamente para todo lambda en F y para todo V y U que está en el espacio vectorial. Y por último, es que el producto de V con U es igual a el conjugado, ¿cierto? Este es el conjugado que veían ustedes en el curso de matemáticas básicas, el conjugado del producto de V por U, y esto es válido para todo V y para todo U en V. Entonces, en el caso en que nosotros estemos trabajando con un espacio vectorial sobre R, ¿cierto? Entonces, en el caso en que nosotros estemos trabajando
con un espacio vectorial sobre R, pues el conjugado sería exactamente el mismo, ¿cierto? El conjugado de un número real es el mismo número real. Entonces, digamos que por eso acá nosotros debemos tener la precaución de tener un espacio vectorial sobre F, donde F son los reales o son los complejos, o sea, porque se va a dar esta definición en el caso más general posible, ¿cierto? Entonces, en el caso en el que sean los complejos, pues uno puede hablar del conjugado de un número complejo. Perfecto, entonces un espacio vectorial, definición, un espacio vectorial V sobre F, entonces es importante que tengamos acá estas 5 condiciones y esta definición 1.1. Es un espacio vectorial V sobre F, siendo F los reales o los complejos, con un producto interno, ¿cierto? Entonces sabemos que un producto interno es simplemente una función que satisface 5 condiciones, es llamado un espacio vectorial con producto interno sobre F, ¿cierto? Como debería de esperarse. Un espacio vectorial con producto interno es llamado un espacio vectorial con producto interno sobre F. Entonces, acá una notación. Si V es un espacio vectorial con producto interno sobre los reales finito dimensional, V es llamado un espacio euclidiano. Entonces, un espacio euclidiano es simplemente un espacio vectorial sobre R que tiene producto interno. Perfecto. Simplemente allí es como nombres, como notación. Si V es un espacio vectorial con producto interno sobre los complejos, ¿sí? Entonces el de arriba era un espacio vectorial sobre R, finito dimensional. Ahora tenemos un espacio vectorial sobre R, ¿sí? No nos dicen nada acerca de la dimensión. Ese espacio vectorial es llamado unitario. Simplemente pues allí como nombres que son otorgados por quienes inventaron esto acá. Simplemente para abreviar, para no escribir tanto, V, un espacio vectorial con producto interno sobre F, pues simplemente nosotros vamos a escribir que V, ¿cierto? Entonces es un espacio vectorial con producto interno sobre F. Esto simplemente pues es una escritura que vamos a usar demasiado esto que tenemos acá. Entonces vamos a comenzar a probar cosas a partir de ¿qué? De la definición de tener un espacio vectorial con producto interno sobre F. Entonces vamos a tomar obviamente un espacio vectorial con producto interno sobre F. Recuerden, siendo F los reales o los complejos. Entonces, vamos a aquí hacer lo siguiente. No las voy a enunciar, sino que las enuncio y se hace como la demostración. Sea U un vector en V fijo. ¿Listo? O sea, tomamos uno cualquiera, pero lo vamos a fijar. Y vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir T sub U. ¿Sí? Acá cuando nosotros escribimos T sub U, esto está haciendo referencia a que es una transformación, pues vamos a definir que es una transformación a partir de este U que nosotros estamos tomando. Entonces vamos a definir T sub U de V, de mi espacio vectorial, en F, siendo F los reales o los complejos. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Vamos a tomar aquí un elemento arbitrario V, y T sub U evaluado en V no es más que el producto entre U y V. ¿Listo? Entonces, dado que V es un espacio vectorial con producto interno, pues tiene sentido considerar esta función que nosotros tenemos acá. ¿Cuál es la primera afirmación que se puede concluir a partir de la definición? Que si nosotros definimos esto que tenemos acá, pues esa transformación, acá me faltó una U, entonces, esto acá es T sub U. Entonces, T sub U es una transformación lineal. ¿Listo? Entonces, la demostración
se sigue de la definición 1.1 de los ítems 3 y 4. ¿Listo? Entonces allí tenemos ese primer hecho. Ese hecho, digamos, en principio uno puede decir, ¿eso para qué va a servir? Resulta que eso va a servir para lo siguiente, que es una propiedad sumamente útil. El producto, nosotros estamos en un espacio vectorial, por lo tanto tiene sentido considerar el vector 0. Entonces el producto entre el vector 0 y W va a ser igual al producto entre W y el producto 0, y ese producto va a ser igual a 0, y eso va a ser válido para cualquier W que está en mi espacio vectorial. Entonces, ¿cómo es la demostración? Nosotros del primer ejercicio, de este que tenemos acá, ya sabemos que para cualquier vector fijo, esto es una transformación lineal. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a tomar un W en este espacio vectorial, lo vamos a fijar, ¿cierto? Y por la parte 1, nosotros sabemos que la asignación, que la función definida de esta manera es una transformación lineal. Como esto de acá es una transformación lineal, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando tomamos el vector 0, ¿cierto? Y lo evaluamos en esta transformación, ¿eso qué nos da? Eso nos da el vector 0, ¿cierto? Muy bien, entonces ya con esto, miren lo que nosotros vamos a tener. Sabemos que 0 es igual a T sub W de 0 de V, que es esta igualdad que tenemos acá. Pero por la definición, tal cual se define esta transformación lineal, pues nosotros tenemos que esto es el producto entre V con W. Entonces, T sub W, evaluado en el vector 0, sería el producto entre el vector 0 con W. ¿Listo? Entonces, de esa manera, ¿cierto? Nosotros tenemos una de las condiciones. ¿Cuáles? Esta primera. El producto entre el vector 0 con W es igual a 0. ¿Listo? Ahora lo que vamos a mostrar es que se tiene esta igualdad. Y si se tiene esta igualdad, entonces por transitividad en la igualdad, pues se va a tener esta igualdad que tenemos acá en azul. ¿Listo? Entonces, por otro lado, de la definición 1.15, ¿qué nos dice esa parte? Nos dice que el producto entre W y el vector 0 es igual a el conjugado del producto del vector 0 con el vector W, ¿cierto? Esa es la propiedad 5 de la definición 1.1, ¿cierto? Pero nosotros ya sabemos que este de acá es 0, por eso acá ponemos 0. ¿Listo? Entonces el conjugado del 0, pues es el 0, ¿cierto? Entonces allí estaríamos mostrando que el producto de W con el 0 de V es igual a 0, y por lo tanto, entonces, al mostrar esta igualdad acá, nuevamente por transitividad, nosotros estamos mostrando esta igualdad allí. Perfecto. Ahora, resulta que muchas veces, y hay algunos textos, que esta propiedad la dan como la definición, pero resulta que pues esto se puede probar. Entonces, si esto se puede probar, pues no hay por qué darlo en la definición. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar una de las condiciones que son dadas en la definición. Entonces, en la definición, lo que se tiene es pero es muy similar, ¿cierto? O sea, acá tenemos el producto de V con U más W. En la definición lo que se tiene es el producto de V más U con W, ¿cierto? Este pues está planteado de otra forma, pero es muy similar. Entonces, vamos a tomar V, U y W en nuestro espacio vectorial.
Vamos a comenzar desde este lado, entonces el producto de V con U más W por la condición 5, ¿cierto? Por la que veíamos, esto es igual al conjugado, ¿cierto? Del producto entre U más W con V, ¿cierto? Entonces, este de acá, U más W, U más W con V, entonces por propiedades sabemos que esto es U, el producto con V más W con B, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo acá, ¿cierto? Y es el conjugado, entonces esto está funcionando igual, ¿sí? Que el conjugado de los números complejos, aquellas propiedades que ustedes veían en el curso de básicas, ¿cierto? Z más W conjugado, ¿qué veían ustedes en básicas? Z conjugado más W conjugado. Entonces es lo que nosotros estamos haciendo acá. Listo. Pero nuevamente por esa misma propiedad 5, ¿cierto? El conjugado del producto de U más V, pues es igual al producto de V más U. ¿Cierto? Simplemente estoy aplicando allí nuevamente esa propiedad. Entonces noten que eso simplemente es a partir de la definición. Ahora, el producto, una cuarta condición, el producto de V con lambda veces U es igual al conjugado de lambda por el producto de V más U. En la definición, uno tiene, es este, que lambda veces V con U es igual a lambda, el producto de V con U. Acá es muy similar, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que el escalar está en la segunda componente, pero se va a cumplir que sale como que como el conjugado. ¿Listo? Entonces esto es válido para todo lambda en F, ¿cierto? En el caso en que nosotros estemos trabajando en un espacio vectorial sobre los reales, ¿cierto? Pues ese conjugado sería exactamente el mismo número, ¿cierto? Y válido obviamente para todo V y U en el espacio vectorial. Entonces la demostración es análoga a 3. Acá pues, se hizo de manera rápida. El producto de V con lambda veces U es igual al conjugado, ¿cierto? Del producto de lambda U con V. Entonces nosotros sabemos, ¿cierto? Que esto es igual. Uno tiene conjugado de lambda B, porque estoy escribiendo tan torcido. Entonces esto es lambda V U conjugado, ¿cierto? Y nuevamente, por esas propiedades de conjugado, los números complejos, esto es esto, ¿cierto? Entonces, acá ya nos va a quedar que el conjugado de este producto va a ser simplemente el producto de V con, esto cambiando allí estos valores. Entonces, hasta ahora simplemente hemos hecho cosas en abstracto. Lo que vamos a hacer ahora es ver ya ejemplos concretos. Entonces vamos a tomar V, el R espacio vectorial Rn, y en este caso vamos a tomar a F igual a R. Vamos a definir el siguiente producto interno. Entonces tomamos Rn plus Rn con valores en R. Entonces tomamos un X y un alfa en Rn. ¿Listo? Donde X obviamente es una n-tupla y alfa pues también va a ser una n-tupla. Son elementos que están en Rn. Entonces vamos a calcular el producto de X con alfa. ¿Cómo vamos a definir el producto de X con alfa? Entonces noten que X, ¿cierto? Es X1 hasta Xn. Alfa es alfa 1 hasta alfa n. Entonces simplemente este producto, lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar las respectivas componentes. Entonces multiplicamos la primera componente de X con la primera componente de X más la segunda componente de X con la segunda componente de alfa y así sucesivamente. Entonces, simplemente esta expresión que nosotros tenemos acá, nosotros la podemos escribir en términos de sumatoria como la sumatoria de J desde 1 hasta N
de X sub J alfa sub J. Entonces, acá vamos a escribir una notación que es frecuente en los cursos de geometría, en los cursos de cálculo en varias variables y con toda seguridad en el curso de análisis vectorial, y es lo siguiente. Notemos que X es un vector en Rn, pero ese vector en Rn uno lo puede ver como una matriz de tamaño n por 1 con entradas en R, ¿cierto? Entonces, dado que X es una matriz con estas dimensiones, X transpuesto es una matriz de tamaño 1 por n, ¿cierto? La transpuesta. De esta manera, muchachos, que tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Tomar esta matriz y multiplicarla por esta matriz de acá. Entonces, esta matriz de acá es una matriz de tamaño 1 por n, ¿cierto? Y alfa es una matriz de tamaño n por 1. Entonces, cuando se hace el producto, ¿cierto? Se puede hacer el producto porque estos dos números son iguales, entonces el resultado va a ser una matriz de tamaño 1 por 1, ¿cierto? Entonces, esto es lo que se va a conocer como el producto punto, y es el producto punto usual. Entonces, esto que tenemos acá, ¿sí? Nosotros lo vamos a poder escribir de esta manera cuando se define el producto de esta manera. Entonces, en consecuencia, se puede demostrar, ¿cierto? Allí hay que hacer un montón de cuentas largas, algo muy similar a lo que uno hacía cuando quería mostrar que algo era un espacio vectorial, ¿cierto? Entonces, con esas cuentas largas se muestra que Rn es un espacio euclidiano. ¿Por qué decimos euclidiano? Porque es un producto, es un espacio vectorial con producto interno sobre R finito dimensional. Entonces, por eso allí hablamos de un espacio euclidiano. Y este producto se conoce como el producto punto. Y cuando no se haga mención a ese producto punto, entonces se va a asumir que ese va a ser el producto punto usual, ¿cierto? Como el canónico. ¿Listo? Entonces ahora uno puede hacer la siguiente pregunta. Listo, yo ya sé que R es un espacio vectorial con producto interno. ¿Será que ese producto interno, ese producto es único? Resulta que no. O sea, yo puedo tener un espacio vectorial y sobre ese espacio vectorial definir varios productos internos, ¿cierto? Entonces, acá para ejemplificar lo que acabo de decir, pues voy a tomar algo mucho más pequeño. Voy a tomar R2, ¿cierto? En el anterior estábamos tomando RN. RN es una cosa muy grande. Entonces vamos a tomar a R2, cruz R2 en R. Entonces voy a tomar un X y un alfa en R2. Obviamente X tiene esta forma, alfa tiene esta forma. Y voy a definir, se va a definir el producto entre X y alfa como X1 por alfa 1. Entonces acá ya comienza a haber algo distinto con respecto a lo que hacíamos en el anterior ejemplo. Menos X1 alfa 2 menos X2 alfa 1 más 3 veces X2 alfa 2. Entonces resulta que se puede demostrar que este producto definido de esta manera va a ser un producto interno en R2. Entonces, un espacio vectorial puede tener muchos productos internos. ¿Cuál sería la cantidad? Pues eso es una pregunta abierta. Entonces, por más de eso que usted se crea, pues es una pregunta difícil de contestar, ¿cierto? Entonces, más de eso que uno se crea, siempre la matemática le regala a uno cachetadas, ¿cierto? A mí ya me ha regalado muchas. Entonces, vamos a ver el siguiente. Antes de continuar con este, estaba preparando esto, me acordé de algo. Ustedes ya vieron el curso de cálculo 2.
¿O ya vieron el tema de integración? Ah, ok. Y vieron el curso de integración con Epsilon Delta, ese tipo de cosas. O, listo, no. Entonces, hagamos algo. Hagamos algo. Simplemente lo vamos a mencionar y de pronto, finalizando este tema, entonces lo hacemos con más detalle. Entonces, simplemente vamos a tomar A y B, números reales, con A menor que B. Y vamos a considerar este conjunto de acá, el conjunto V, cuál está dado de V, este conjunto de acá, que es el conjunto de las funciones continuas definidas en el intervalo cerrado A, B. Entonces es una función definida en el intervalo cerrado A, B con valores en R, la cual es continua, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos una función continua definida en un intervalo cerrado, nosotros sabemos por el teorema del valor extremo que eso alcanza máximo y alcanza mínimo, ¿cierto? Entonces me imagino que les definen la integral como esa suma, como el límite de las sumas de Riemann. ¿Así se las definieron o fueron un poco más formal? Las definen, o sea, les definen la integral como el límite de una suma de Riemann. Listo. Entonces, perfecto. Entonces, dado que nosotros, vuelvo y repito, dado que nosotros tenemos una función continua definida en un intervalo cerrado, ¿cierto? Entonces, por el teorema del valor extremo, entonces siempre en ese intervalo se alcanza máximo y se alcanza mínimo. Por lo tanto, ¿cierto? Tiene todo el sentido del mundo considerar esas sumas de Riemann y esa es la razón por la cual, yo no sé si se lo hicieron, pues ojalá, eso es supremamente importante, esa es la razón por la cual, ¿cierto? Cuando uno escribe el límite, cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde 1 hasta n de f de x sub i, delta de x sub i, el hecho de que la función tenga máximo y tenga mínimo, pues eso permite, ¿cierto? Mostrar que esto de acá, que es el límite de acá, es un número real, ¿cierto? Porque cuando uno dice que eso es un número real, entonces a uno le dicen, ah, ok, entonces la integral desde A hasta B, ¿cierto? De f de x, diferencial de x, es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde 1 hasta n de esta expresión que tenemos acá. Entonces el hecho de que yo tenga el teorema del valor extremo me va a garantizar que en efecto esto de acá es un número, porque uno más adelante ve el concepto de integral impropia, pero cuando uno está con esto, ¿cierto? Pues uno necesita que este límite de acá sea un número real. Entonces, eso sería como un buen ejercicio, si se lo mostraron supremamente genial, ¿cierto? Pero sería como un ejercicio allí muy bacano y muy interesante. Okay, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ah, listo. Entonces, nosotros tenemos una función continua definida en un intervalo cerrado. Por lo tanto, esa función es integrable. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a definir un producto de V cruz V con valores en R. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar dos funciones continuas, ¿cierto? Y simplemente lo que vamos a hacer es calcular la integral desde A hasta B del producto de f de x h de x. Entonces resulta que eso va a definir un producto interno en V. Entonces, quienes ya lo han visto y han estudiado, pues pueden entonces verificar que en efecto, pues eso es un producto interno, pero podemos pasar por un momento con la demostración. Resulta que acá yo hice pues con epsilon delta,
Entonces eso lo vamos a ver, pues, vamos a ver luego, listo. Simplemente lo paso, pues, porque hay algunos que apenas lo están viendo. Entonces, de pronto aquí ya, a que terminemos el tema, o antes quizá de ver el tema de determinantes, lo podemos hacer. Listo. Entonces, ahora vamos a considerar este conjunto. Acá simplemente estamos haciendo, estamos mostrando ejemplos particulares. Vamos a tomar V, el conjunto de las matrices de tamaño M por N, y vamos a tomar a F como el conjunto de los números reales. Entonces vamos a definir un producto entre, bueno, acá hay un error. No hay ningún error. No hay ningún error porque nosotros no estamos multiplicando matrices. Ajá, muy bien. Entonces vamos a tomar acá dos matrices, A y B, de tamaño M por N, ¿cierto? Donde A pues tiene las entradas A sub I, J, y B tiene las entradas B sub I, J. Entonces, el producto de A, B, ¿cierto? O sea, no es que vamos a multiplicar dos matrices, no. O sea, porque el producto de A por B, como el producto usual de matrices, eso no estaría definido, ¿cierto? Entonces acá no es que nosotros vamos a definir el producto de dos matrices, no. Simplemente vamos a definir un producto, ¿cierto? El cual va a estar dado por esta doble sumatoria. Entonces en esta doble sumatoria, ¿sí? Noten que nosotros primero estamos sumando sobre J, ¿cierto? Mire que esta sumatoria está primeramente sobre J y luego está sobre I. Entonces, este producto definido de esta manera va a ser un producto interno en B. Entonces, todo esto es como ejercicio para que vayan pues como haciendo esas cuentas. Entonces resulta que ¿cierto? Entonces son matrices de tamaño M por N, con entradas en los reales, donde F es los reales, ¿cierto? Hasta ahora, nosotros solo hemos visto ejemplos de reales, ¿cierto? Entonces, ¿será que no hay espacios vectoriales sobre los complejos? Y pues, en efecto, sí, van a ver, vamos a tomar matrices de tamaño M por N. Cuando escribimos esto, es que las entradas de las matrices son números complejos. Cuando escribimos acá esto es que las entradas son números reales. Entonces, simplemente se va a definir cuando tenemos matrices de tamaño M por N con entradas en los complejos y siendo F los complejos, simplemente lo vamos a definir muy análogo a como lo definíamos nosotros en el caso anterior, pero acá vamos a considerar el conjugado de esta entrada. Si nosotros arriba consideramos el conjugado, pues dado que estamos sobre los reales, pues el conjugado es exactamente el mismo número. Entonces acá lo dejo como pregunta. ¿Es este producto, es esta función, un producto interno en B? Entonces yo creería que sí. O sea, simplemente allí lo dejo como pregunta, pero yo creería que sí. Perfecto. Entonces vamos ahora con lo siguiente. Sea V un espacio vectorial con producto interno sobre F. Entonces se define la norma de X, donde X es un vector de V, denotada de la siguiente manera. La vamos a denotar como dos barras, simplemente notación. Hay libros y hay textos que simplemente esa es la notación de los libros. Hay quienes dicen n de x, pues simplemente lo denotan de esa manera, para que estén pues atentos al texto que estén estudiando. Entonces, una cosa, muchachos, para que esto tenga sentido, tenga todo el sentido del mundo. Si uno tiene un vector en B, entonces por la definición, uno sabe que el producto de un vector con sí mismo es mayor o igual que 0, ¿cierto? Eso está dado por definición. Entonces tiene todo el sentido del mundo,
considerar la raíz cuadrada de ese número. Si yo tengo un número que es mayor que 0, tiene todo el sentido del mundo considerar pues, la raíz cuadrada de ese número. Entonces, geométricamente, ¿qué es lo que está midiendo la norma? Entonces, digamos que si estamos en R2, simplemente la norma lo que mide es la distancia de ese vector al origen. Si nosotros estamos en R3, entonces lo que está tomando eso es simplemente la distancia que hay del origen al vector. Entonces, esa es como la idea geométrica que hay detrás de esto, de la norma. Entonces, la norma simplemente va a ser la raíz cuadrada del producto entre x con x mismo. ¿Por qué? Porque esto de acá siempre es mayor o igual que 0 y tiene todo el sentido sacarle la raíz cuadrada. Entonces, eso simplemente allí por definición. Entonces, vamos a ver una propiedades y es lo siguiente: sea V un espacio vectorial con producto interno sobre F. Entonces, lo primero, la norma de x es mayor o igual que 0 para todo x en V. Y la norma de alfa es igual a 0 si solamente si alfa es el vector 0. Entonces, miren muchachos que prácticamente pues esta condición es como lo que acabo de decir. Sea x en B, ¿cierto? Entonces, por la definición 1.1, el literal 1, uno sabe que el producto entre x y x, eso es mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, como esto es mayor o igual que 0, pues al tomarle la raíz cuadrada a ese número, eso seguirá siendo mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, si la norma se define como la raíz cuadrada de x por x, y la raíz cuadrada de x por x es mayor o igual que 0, pues estamos mostrando que x es mayor o igual que 0. Y ahora, esta condición de acá, ¿cierto? Pues se va a cumplir simplemente de la condición 2. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos lo siguiente, esto, la norma de alfa, entonces sabemos que la norma de alfa es igual a 0. Muy bien, entonces uno sabe que la norma de alfa no es más que la raíz cuadrada del producto de alfa con alfa, ¿cierto? Pero si uno tiene que 0 es igual a la raíz cuadrada de eso, pues uno sabe que 0 es igual a alfa por alfa, ¿cierto? Y de la definición 1.1, el literal 2, uno sabe que si el producto de alfa con alfa es igual a 0, si solamente si, pues alfa es el vector 0, ¿cierto? Entonces allí tenemos ese sí y solo sí. Entonces ese allí es bien trabajable. Ahora, la norma de lambda veces x es igual a la norma de lambda por la norma de x. Entonces acá es importante, muchachos, lo siguiente, para que lo tengamos muy presente. Esto es la norma asociada a un vector. Esto acá es, en el caso en que f sea los reales, esto sería el valor absoluto de ese número real. ¿Listo? En caso en que f sea los números complejos, entonces esto sería acá la norma de ese número complejo. ¿Cómo es la norma del número complejo? Simplemente como se las definieron a ustedes en el curso de básicas. Listo, entonces es muy importante, muchachos, que cuando no haya lugar a confusión, pues ustedes tengan eso presente. ¿Qué deben tener presente? Que en el caso de estar trabajando con los reales, esto significa el valor absoluto de ese número real. O en el caso de estar trabajando en los complejos, eso significaría, ¿sí? Eso significaría que es la norma del número complejo. Entonces, vamos aquí a hacer lo siguiente. Entonces, miren muchachos una cosa. Si lambda es igual a 0, pues esta igualdad es trivial. ¿Por qué? Porque 0 por x nos da 0. La norma del vector 0 es 0. Si lambda es 0,
esto sería 0. Y 0 por cualquier número real, pues eso daría 0. Entonces 0 es igual a 0. O en el caso en que x sea el vector 0, pues en el caso en que x sea el vector 0, también se tiene la igualdad. Entonces, ¿dónde es interesante el asunto? El asunto es interesante cuando lambda es diferente de 0 y cuando x es diferente del vector 0. Entonces, nosotros, digamos nosotros no, lo que se recomienda es que cuando usted trabaje con normas, considere el cuadrado. Entonces, miren una cosa, muchachos. Por definición, uno sabe que la norma de x es la raíz cuadrada del producto de x con x, ¿cierto? Entonces, si yo elevo ambos lados al cuadrado, entonces yo sé que la norma de x va a ser igual al producto de x con x, ¿cierto? Entonces, el producto de lambda x, la norma de lambda x al cuadrado va a ser el producto de lambda x por lambda x, ¿listo? Entonces, para llegar a esta igualdad, simplemente es lo siguiente, uno tiene lambda x, producto con lambda x. Entonces uno sabe que por definición, ¿cierto? Uno sabe que esto es lambda, el producto de x, por lambda x, ¿cierto? Pero por una propiedad que se mostró, uno sabe que esto es lambda, este de acá, cuando está en la segunda componente, sale como el conjugado. ¿Cierto? Entonces, por eso allí tenemos esta igualdad acá, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos el número por su conjugado, ¿cierto? Según lo que se veía en el curso de matemáticas básicas, pues eso es igual a ¿quién? Eso es igual a la norma de ese número complejo al cuadrado, ¿cierto? Esas eran una de las condiciones que se tenía en el curso de matemáticas básicas cuando se estudiaban los números complejos. En caso en el que no sea los números complejos, pues lambda por lambda es lambda al cuadrado, ¿cierto? Y lambda al cuadrado, pues es exactamente lo mismo que el valor absoluto de lambda elevado al cuadrado. Entonces allí no estamos haciendo mayor cosa. Perfecto. Ahora, por otro lado, entonces nosotros tomamos este lado de acá y lo elevamos al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar este lado, lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a ver qué tenemos. Entonces tenemos la norma de lambda por la norma del vector x. ¿Listo? Eso elevado al cuadrado. ¿Por qué digo norma? ¿Por qué digo norma de lambda? Porque en caso de estar trabajando en R, sería el valor absoluto. En caso de estar trabajando en los complejos, sería la norma del complejo. ¿Listo? Entonces, por propiedades de potenciación, entonces uno sabe que esto es la norma de lambda al cuadrado por la norma de x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, nosotros ya sabemos que el producto de x, perdón, ya sabemos que la norma de x al cuadrado es simplemente el producto de x por x. Entonces, de esta manera, entonces uno tiene acá esta igualdad, que la norma de lambda veces x al cuadrado es igual a la norma de lambda por la norma de x al cuadrado. Entonces resulta que por acá hay veces, digamos, de acá la conclusión va a ser muy inmediata, pero me gustaría que miraran lo que yo hice acá. Acá lo que hice fue dar mucha vuelta para llegar al mismo punto. Lo que quiero es que lo miren. Obviamente lo que hice acá es innecesario. ¿Por qué? Por lo siguiente. No tiene esta igualdad. No tiene esta igualdad. No tiene la igualdad. Muy bien. Nosotros tenemos esta igualdad. ¿Por qué? Porque miren, muchachos. Por transitividad por este lado tenemos que esto es igual a esto. Y por este lado
tenemos que esto es igual a esto. Entonces, por transitividad, pues esto tiene que ser igual a esto. Ah, bueno, lo estoy escribiendo así, listo, no hay problema. Entonces, está bien, está bien. Entonces, simplemente es lambda, listo. Lo estamos escribiendo así. Listo. Entonces, resulta que lo que nosotros queremos es mostrar esa misma igualdad, pero sin el exponente al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues lo que hace uno es sacar raíz cuadrada a ambos lados, ¿cierto? Pero cuando uno saca raíz cuadrada a ambos lados, uno debe tener una precaución enorme y gigante, ¿cierto? Cuando uno tiene la raíz cuadrada de x al cuadrado, pues eso es valor absoluto de x, ¿cierto? Cuando uno sabe que x es mayor que 0, pues ese número es el mismo que está acá, ¿cierto? ¿Cómo es la norma? Entonces nosotros vimos por acá una proposición, acá, la norma siempre es mayor o igual que 0. Por lo tanto, ¿sí? Cuando yo le saque la raíz cuadrada a esta norma, dado que la norma es mayor o igual que 0, ¿cierto? Eso sale como valor absoluto de la expresión que tenemos dentro de la raíz. Pero como esa expresión es mayor o igual que 0, pues simplemente sale como lambda veces x. Y acá, análogamente, esto es mayor que 0, mayor o igual que 0, esto siempre es mayor o igual que 0, por lo tanto lo que está dentro es mayor o igual que 0, por lo tanto la raíz cuadrada de eso al cuadrado es lo que está adentro. Entonces, es simplemente ese paso. Yo acá, puse de animado, un montón de cuentas, como cuando uno no tiene nada que hacer en la vida. Entonces, simplemente como para que lo miren y de pronto eso les puede servir para algo. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que nos dice lo siguiente. Sea V un espacio vectorial con producto interno sobre F. Si X y alfa están en V, entonces, muchachos, nuevamente, ¿sí? Recuerden que un producto interno es una función que va del producto cartesiano en F, ¿cierto? Es decir, que X producto con alfa es un elemento que está en F, ¿cierto? Entonces, vuelve y juega. Cuando yo escribo acá esto, ¿sí? Si está en F, entonces sería la norma del número complejo. Si está en los reales, sería el valor absoluto. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos está diciendo la desigualdad de Cauchy-Schwarz? A lo que nos está diciendo la desigualdad de Cauchy-Schwarz es que la norma, ¿cierto?, del producto de X con alfa es menor o igual que la norma de X por la norma de alfa. ¿Listo? Entonces, se tiene que es menor o igual, ¿cierto? Entonces, la pregunta que uno se podría hacer, bueno, ¿cuándo se tiene la igualdad? Entonces, la igualdad va a ocurrir si y solamente si el vector X y el vector alfa son linealmente independientes. ¿Listo? Cuando los vectores X y alfa sean linealmente independientes, entonces eso va a ser una condición necesaria y suficiente para mostrar que la desigualdad de Cauchy-Schwarz se va a convertir entonces en una igualdad. Entonces vamos a hacer la demostración de ese hecho. El producto de X con alfa es igual a 0, pues la desigualdad se satisface de manera trivial. Si esto es igual a 0, pues la norma del 0 es 0, ¿cierto? Y la norma de X es mayor o igual que 0, la norma de alfa es mayor o igual que 0. Por lo tanto, este producto es mayor o igual que 0. O sea que trivialmente se cumple. Ahora, si la norma de X es igual a 0,
¿cierto? ¿Eso qué significa? Eso significa que el vector X es el vector 0, ¿cierto? Listo. Si X es el vector 0, nosotros mostramos que el producto del vector 0 con cualquier otro vector, ¿cuánto nos da? Nos da 0, ¿cierto? Entonces, de esa manera, por este lado tenemos que es 0 y por este lado tenemos que es 0, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de vectores y en ese conjunto de vectores está el 0, ese conjunto es linealmente dependiente. Entonces, esto acá se sigue cumpliendo. Eso es lo que uno debe tener precaución cuando uno ve este tipo de cursos, cosa que no tuve con el parcial y me seguiré dando latigazos toda la noche. ¡Qué rabia! Pero bueno. Espera, ese libro, hijo de puta. Pero bueno, sigamos. Es 0, la desigualdad se satisface. Análogamente, pues en el caso en que la norma del vector alfa sea igual a 0, pues se va a cumplir lo anterior. Entonces, digamos que esta prueba es más bien como ese tipo de pruebas rebuscadas que uno dice, pero ¿de dónde se sacan las cosas? Digamos, es una prueba que se puede entender, pero es como uno dice, o sea, eso solo se le ocurre a una persona cada 100 años. Entonces, la prueba se entiende, pero digamos es un poco de dónde sacan tanta cosa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es suponer que esto es mayor que 0, que esto, bueno, aquí realmente hay un error tipográfico, o sea, es decir, que es diferente de 0, porque podemos estar en los números complejos. Que la norma de X es mayor que 0 y que la norma de alfa es mayor que 0. Entonces, vamos a tomar un lambda, cualquier lambda en los números complejos, y vamos a calcular lo siguiente. Nosotros sabemos que la norma de X más lambda veces alfa, ¿cierto? Al cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque la norma es mayor o igual que 0. Cuando lo elevamos al cuadrado, pues seguirá siendo mayor o igual que 0. ¿Cierto? Entonces, nosotros sabemos, ¿sí?, que la norma de un vector al cuadrado, ¿sí?, no es más que el producto del vector. Entonces, si el vector es x más lambda alfa, entonces acá tenemos el producto de x más lambda alfa por el producto de x más lambda alfa, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí es como un ejercicio de cuentas. Utilizando las propiedades y la definición, se puede mostrar que si nosotros tenemos esto, esto nos va a llevar a esto que tenemos acá, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? Simplemente uno tiene acá lo siguiente, x más lambda alfa por x más lambda alfa. Entonces uno empezaría como x más lambda alfa más lambda alfa por x más lambda alfa. Entonces acá tenemos x por x más producto de x con esto. Y así uno continúa, ¿cierto? Entonces miren que acá nos queda el producto de x con x y esto no es más que la norma de x al cuadrado, ¿cierto? Entonces por eso acá tenemos eso. Entonces es simplemente continuar esas cuentas y se tiene esta expresión. Entonces resulta, ¿sí?, que esta, mire que 0 es menor o igual que esta expresión que tenemos acá. Y este lambda, ¿cierto? Este lambda es un lambda cualquiera, ¿cierto? Es un lambda arbitrario en C. Resulta que si uno toma este lambda, precisamente este lambda de acá, ¿cierto? Entonces, yo recuerdo que cuando estaba en el pregrado, pues un estudiante, no sé si por curiosidad o por joder la clase, preguntó que de dónde salía ese lambda. La respuesta del profesor fue tal que pues, el muchacho no solo no volvió a preguntar en clase, sino que se fue la carrera. Hay profesores que marcan demasiado.
Pero en fin, son anécdotas, historias que le pasan a uno en este caminar de la matemática. Hay profesores muy, en fin. Entonces, si uno toma este lambda, precisamente este lambda de acá, ¿cierto? Y lo reemplaza acá, o sea, es un trabajo de que si uno está desocupado no tiene nada que hacer en la vida, ¿cierto? Si uno toma eso, uno lo reemplaza y va a llegar a esta expresión que uno tiene acá. Después de reemplazar eso ahí, a uno meticuloso, reemplazando, sacando el conjugado, después elevándolo al cuadrado, ahí para probar la paciencia del estudiante. Entonces resulta que uno llega a esto. Muy bien. Entonces, simplemente por propiedades de orden, si yo tengo esta desigualdad, ¿cierto? Pues este término de acá, que está negativo, ¿cierto? Lo puedo pasar al otro lado, ¿cierto? Y me queda que dos veces la norma del producto de x con alfa por la norma de x sobre la norma de alfa es menor o igual que dos veces la norma de x al cuadrado. Entonces, uno debe tener mucha precaución. Miren, muchachos, que acá nosotros estamos dividiendo por este valor y por este valor, pero desde la hipótesis. Miren que en este de acá nosotros estamos asumiendo que esto es mayor, que es diferente de cero y que esto acá es diferente de cero. Uno debe tener mucha precaución con eso, por eso me da rabia, pero bueno, no lo he podido superar. Eso, entonces, como la norma de x es mayor que cero y la norma de alfa es mayor que cero, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer, bueno, y el 2 es mayor que cero, ¿sí? Cuando yo pase a dividir este término a este lado y cuando yo pase a multiplicar este término al otro lado y pase a dividir este término, pues la desigualdad no se va a ver afectada. ¿Por qué no se va a ver afectada? No se va a ver afectada porque esos valores son mayores que cero. Por lo tanto, la desigualdad no cambia. ¿Listo? Entonces simplemente lo que hago es este 2 es este 2 de acá, esta norma de x es esta norma de x, esta norma de alfa es esta norma de alfa, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar? Este 2, este que estaba acá, es este que está acá, y este que está acá es este que está acá. Entonces, simplemente simplifico este 2 con este 2 y uno de acá con este de acá, ¿cierto? Entonces, me queda que la norma del vector x por alfa es menor o igual que la norma de x por la norma de alfa, ¿cierto? Entonces, allí queda mostrado esa desigualdad. ¿Dónde está el truco? O sea, que uno no ve, de dónde sale este escalar. Pero más o menos la respuesta, pues no la voy a decir toda, pero el profesor le contestó algo como, tome el número que a usted le dé la gana, reemplácelo acá y la desigualdad que le dé, pues póngale su nombre y mire a ver si lo respeta. Pues la respuesta es bien fea, pero bueno, digamos que simplemente lo cuento como anécdota. Hay profesores que marcan demasiado. Listo, entonces ya probamos esa desigualdad. Eh, Vamos ahora a... todavía nos queda tiempo. Cuando estoy así aburrido, pues, pucha, no hay nada que me pare. Entonces, mm, no, hacémoslo ahí, que ellos no tienen que pagar ni rabia. No es adecuado. Unas 5:59, si no, dejemos hasta ahí. Quedo con mucha rabia, muchachos. Les pido mil disculpas. Yo sé que con una disculpa no es suficiente. Yo trato de ser muy cuidadoso con eso, pero bueno, me pasó. Me da rabia, pero entonces ya saben que a quienes les salió ese ejercicio, pues cualquier respuesta que hayan colocado, pues va a estar bueno. Entonces, muchachos, muchas gracias por su asistencia. Entonces, continuamos el viernes en clase. Que tengan una feliz noche y nuevamente gracias por la asistencia. Un gusto a todos los que